son despectivos, pero quiero, para que me entiendas más mejor, diría aquella famosa proverbista Romelia Castillo. Vamos a hablar como los grandes, aquellas personas nobles llamados para aquel tiempo, a los ricos, a la gente poderosa e influente y de influencia en esta sociedad. Si usted busca el significado del nombre élite, es un grupo minoritario de personas de la sociedad, pero que tienen un estatus y un nivel social diferente al resto de los demás. Por eso Dios nos dio el grupo élite hace algunos años, y ese fue el nombre que nos dio. Nos diferenció con un nombre. ¿Estamos aquí? Entonces, llamaremos a los grandes como los nobles, los ricos, gente poderosa e influente de nuestra sociedad. Y debemos entender también, hermano, que este tipo de personas no hay mucho dentro de la iglesia. Por eso es que el sueño y el deseo y la meta y el propósito del grupo élite es llevar a nuestros discípulos a ese nivel. Amén. Algo que le he enseñado yo a los empresarios de nuestra casa y algo que le he enseñado yo a sus empleados es que sean fieles, porque Dios nos va a ir llevando a niveles superiores de fe y nos va a ir entregando posesiones, nos va a ir entregando negocios, nos va a ir entregando ideas creativas para hacer finanzas, y las personas que van a estar como gerentes de ese lugar estratégico van a ser aquellas personas que se mantienen creyendo en el proyecto que nosotros tenemos con ellos. De repente hoy en día hay gente que está cargando cajas en alguno de los negocios de nuestros protegidos, pero si usted es fiel, Dios lo va a exaltar de un momento a otro. Entonces, llamaremos a los pequeños, sin hablar despectivamente y humanamente hablando, para que me entienda mejor, a los pobres, a los indigentes y a las personas de bajos recursos. Amén. Mi Señor Jesús aprendió a relacionarse con estos dos tipos de personas, y nosotros como empresarios y también gente de bajos recursos que está en nuestro ministerio también deben aprender a relacionarse con este tipo de personas. Ya se acabó la religión, gracias a Dios, y como dije empezando, Dios está levantando gente joven que ha aprendido que los ricos de este tiempo Dios los ha colocado en nuestro camino para que sean inversionistas del reino. Amén. En la antigüedad eso era pecado, hermano. Mucha gente, hace muchos años atrás, era pecado hacer dinero porque era del diablo. Entonces Satanás tomó esa palabra, abuelita, y empezó el diablo a hacer dinero con la gente que creyó que él daba el dinero. Entonces, si el Señor es el dueño del oro y la plata y nosotros somos sus hijos, creo que alguito nos debe tocar. ¿Estamos aquí o no? Entonces, Jesús aprendió a relacionarse con esos dos tipos de personas, con los grandes y con los pequeños. Por eso hoy, a la luz de la palabra, quiero enseñarles algunas razones que nos van a diferenciar de entre ricos y pobres, y también nos van a dar la identidad y la asignación que tenemos como miembros cada uno del cuerpo de Cristo. Dígale que está a su lado, usted está aquí con una asignación específica. Amén. Mientras no entendamos esta revelación, aunque seamos ricos, viviremos como pobres. Acabaron los amenes, pero voy a seguir. Jesús tuvo oportunidad de comer y compartir con los ricos de aquel tiempo. Y fue tan importante, bueno, esos hechos que quedaron registrados en este libro sagrado. El señor Nicodemo, que era un hombre de la sociedad, pertenecía al Sanedrín, abuela, que era la Corte Suprema de Justicia para aquel tiempo, buscó a Jesús porque sabía que Jesús podía darle lo que él tanto necesitaba. Cualquiera diría, no, pero Nicodemo tenía todo, abuelita. Pues no, buscó a Jesús porque Jesús podía suplir la necesidad que él tanto quería. Y así sucede, hermano, con los ricos de estos tiempos. Ellos creen tenerlo todo, pero necesitan a un representante de Jesús en la tierra, que somos nosotros sus hijos, y que le haga saber que necesita de Jesús mucho más de lo que él cree.
O está muy interesante o no entiende. Entonces, cenó con personas influyentes y repito, están registradas aquí en este libro sagrado. Ahí tenemos al señor Zaqueo, que era rico y jefe de los publicanos. Y como lo enseñé yo anoche, siempre mi Jesús compartía con sus discípulos con la verdad y con la gracia. Jesús sabía que Zaqueo era un delincuente, pero la gracia hizo que este hombre se arrepintiera y que él mismo confesara sus pecados diciendo: Señor, yo he robado, pero al que le debo o al que le robé 4 veces más se lo voy a dar. Entonces la verdad con gracia siempre se manifestó en la vida de mi Señor Jesucristo, como lo aprendimos anoche, los que pudieron estar aquí. Amén. Dígale que está a su lado: usted debe cumplir como un grande un rol dentro de la iglesia. Amén. Mire como dice Mateo 27, verso 57. Dice así su palabra: cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que también había sido ¿qué? Discípulo de Jesús. Abuela, Jesús tenía discípulos ricos. ¿Por qué yo no puedo tener discípulos ricos? Amén. Era discípulo de Jesús. Verso 58 dice: este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó a que se le diese el cuerpo. Y tomando José, el rico, discípulo de Jesús, el cuerpo de Cristo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en un sepulcro nuevo que había labrado en la peña. Y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Amén. Escuche, el señor José de Arimatea, abuela, era un rico inversionista del ministerio de Jesús, que estuvo exactamente en el tiempo oportuno, porque mi Jesús no tenía dónde a recostar su cabeza, y menos un huequito para que lo enterraran, que dijo mi abuela. Y este hombre fue una persona influyente que tuvo la oportunidad de honrar a mi Jesús hasta después que su cuerpo fue llevado al sepulcro. Entonces cada uno de ustedes tiene un gran compromiso en el cuerpo de Cristo. Cada uno de ustedes tiene un gran compromiso en este ministerio como uno de los ricos de los últimos tiempos. Escuchen, los grandes son usados por Dios para financiar el evangelio. Uno de nuestros sueños, y ya lo he hablado con algunos de nuestros empresarios, es que en su tiempo vamos a empezar a hacer cruzadas en esta nación. Pero para hacer cruzadas necesitamos invertir un buen dinero, porque no vamos a hacer una cruzada con un aparatico ese de comprar chatarra. Vamos a hacerlo por lo grande. ¿Estás aquí o te fuiste? ¿Usted sabía que una persona influyente puede lograr la salvación de una nación? Y ese fue el deseo del tío de Esther cuando se casó con el rey: salvar una nación. Entonces, mientras yo meditaba, llegó a mi mente este hombre mejor conocido como el presidente de los pastores, que fue el señor Billy Graham. Fue el hombre que tuvo la oportunidad de llegar a más presidentes en los Estados Unidos y en muchas partes del mundo para hablarle del evangelio. ¿Y cuál fue la oportunidad que tuvo este hombre? Bueno, de poder llegar a miles de millones de personas no creyentes por la influencia de llegar a una persona, valga la redundancia, de mucha influencia en nuestra nación. Entonces, ¿será que es bueno que conquistemos a la gente grande de estos tiempos? Claro, pero necesitamos que usted abra la boca en el nombre de Jesús y pueda llegar hasta que esas personas, porque si Jesús lo hizo
¿por qué nosotros no podemos hacerlo? Si Jesús pudo compartir con gente influyente en aquel tiempo, ¿por qué nosotros como hijos de Dios no lo hacemos? Ahora, está la otra cara de la moneda. Y primero quería hablarle de los ricos, para que usted supiera quién es, o qué hace un rico, o cuál es su asignación, o para qué Dios ha llamado a los ricos, para después hablarle de los pobres. Marcos capítulo 14. ¿Usted sabía que estadísticamente existen más pobres que ricos? Y que en el mundo entero la gente influyente o rica es una minoritaria, o son pocos, son minoritarios. Pero en el mundo entero, abuelita, lo que existe es pobre. Y el llamado principal de Cristo estaba dirigido a los pobres y no a los ricos. Claro, por eso no quiero decir que no dejó de perder la oportunidad de ministrarle a gente influyente de aquel tiempo. Amén. Marcos 14, verso 3, dice así su palabra: estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un perfume de alabastro. Y el alabastro es un material bien, pero bien costoso. Y como lo he enseñado desde hace mucho tiempo, era un perfume que se utilizaba una sola vez. No es como ahorita, que son splash. Y que usted se eche y bueno, se le queda hasta 5 días, se baña y sí. En cambio, estos perfumes tenían que romperse, abuela, y partirse literalmente. Por supuesto, tenían que utilizarse para una ocasión muy especial. No solo eso, el perfume era de nardo puro, de mucho precio. Y quebrándolo, confirmo lo que estoy diciendo, y quebrando el vaso de alabastro, lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí. El Evangelio según San Juan dice, abuelita, que el que se enojó fue el señor Judas. No porque tenía amor a los pobres, sino porque le interesaba que colocaran ese dinero dentro de la bolsa para él sustraer y llevar facturas sin RIF y NIT a las manos de Jesús. No me dieron factura. Por eso algunos se enojaron y dijeron dentro de sí, ¿para qué se ha hecho este semejante desperdicio? Luego dice el verso 5, porque pudo haberse vendido a los pobres, pudo haberse vendido por más de 300 denarios, que era un año de trabajo, y haberse dado a los pobres, y murmuraban contra ella. Pero Jesús les dijo, dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra ha hecho. Verso 7, siempre tendréis a los pobres con vosotros. Los pobres, abuelita, siempre van a estar en cualquier sitio donde vamos. Y cuando queráis le podéis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Escuchen, nosotros estamos caminando este año 2018 con este rema profético que está en Lucas capítulo 4 verso 18, que dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, dice mi Señor Jesús abriendo el libro de Isaías, por cuanto me he ungido para dar buenas nuevas ¿a quién? ¿Buenas nuevas a quién? Escucha, hermano, ¿sabe por qué es difícil hablarle de dinero o del evangelio a un pobre? Porque un pobre no quiere saber de empresas, un pobre no quiere saber de negocio, un pobre quiere que lo solucionen su problema. ¿Sabes que a un pobre no se le puede hablar del cielo? Porque cuando usted le dice a un pobre que mediante la redención, mediante Jesús va a lograr la salvación y que en el cielo hay calles de oro y más de cristal, ellos dicen, pero si en el cielo las calles son de oro y el mar es de cristal y todo el día vamos a estar santo, 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 ¿por qué no hacemos un cambio mejor? Y mientras, o sea que tengo que morirme para yo disfrutar de lo bonito que es Dios. Eso dice el pobre. ¿Por qué mejor no hacemos un cambio y me solucionan mi problema aquí, ahora? ¿Sabes cuándo le vamos a demostrar al Señor que estamos ungidos? Cuando empecemos a conquistar pobres. Y estoy hablando de ustedes, los ricos, los grandes de nuestro ministerio. A los pobres necesitan
buenas nuevas. Y buenas nuevas para un pobre es llevarle una bolsa de comida. Buenas nuevas para un pobre es que no tiene medicina. Vamos a comprarle esa medicina. Por eso está Funda Élite. Lo que pasa es que un solo palo no hace montaña. Necesitamos todos que nos unamos como grandes para solucionar problemas a los pequeños o a los pobres. Entonces el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas a los pobres, buenas nuevas a los pobres. Me ha ungido y me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Escuchen, la mayoría de los habitantes del mundo son pobres. Por eso nuestro ministerio, el grupo élite, debe estar enfocado a alcanzar a los pobres para Cristo. Por supuesto, va a llegar el momento que vas a tener la oportunidad de hacer un buen negocio con un noble y vas a tener que comer con ese noble, aunque no cree en el mismo Dios que tú, como pasó con Zaqueo. Zaqueo no era nada cristiano, y le garantizo, hermano, que Zaqueo fue uno de los que bendijo el ministerio de Jesús. Y le diría a los discípulos: mire, si a Jesús le falta algo, llámenme, con señales de humo, que yo voy a estar ahí. ¿Estás aquí o te fuiste? Dígale que está a su lado: la señal de tu ungimiento es ganar a los pobres. Los pobres no pueden pagar, no pueden sustentar una cruzada. Las cruzadas se van a hacer para los pobres, para llevarles a los pies de Cristo, a través de una jornada médica. Aquí ya tenemos odontólogos, aquí ya tenemos médicos integrales, aquí ya tenemos oftalmólogos, aquí tenemos gente que corta pelo o cabello. ¿Por qué no podemos hacer eso? ¿Usted es capaz de ir conmigo, abuela? Ok. Entonces, como les dije, a los pobres les es difícil razonar sobre el Evangelio, porque ellos lo que quieren es que les supla sus necesidades. Y repito, el ministerio de Jesús fue enfocado a la gente que tenía necesidades, a los ciegos, a los sordos, a los leprosos. Todos ellos buscaban a Jesús porque necesitaban que Jesús supliera sus necesidades. Y si nosotros como grandes podemos suplir las necesidades de los pobres, ¿qué pasa? Que no lo estamos haciendo. Por eso le dije que hoy iba a aprender a tomar su asignación en el cuerpo de Cristo y entender que Dios lo ha hecho rico para bendecir a los pobres. Y eso le cuesta a mucha gente. Dígale que está a su lado: ¿eres rico o pobre? Pero le puede llegar a un pobre dándole un estudio bíblico. Yo creo que sin comida no va a poder asimilar lo que usted le está enseñando. No me dejes estudio bíblico, dame comida, suple mi necesidad, porque eso es lo que yo quiero. Entonces quiero terminar con esto. Los pobres siempre van a estar con nosotros, pero Dios también nos va a dar la oportunidad de alcanzar ricos. Y vamos a utilizar las mismas estrategias que utilizó Jesús para alcanzar a un rico. Quiero comer contigo, quiero compartir contigo. No me importa si eres de cualquier tipo de religión. Lo único que yo sé es que tus riquezas no dan la felicidad que tú tienes. Por eso el señor Nicodemo fue a Jesús de noche. ¿Sabes por qué fue de noche? Porque él no quería que nadie lo viera hablando con Jesús, que nadie dijera que estaba buscando a Jesús para solucionar un problema. ¿Por qué? Porque los estudios no podían darle el entendimiento que él necesitaba. Por eso le dijo Jesús: ¿cómo puede ser uno tan grandote, y era como el tamaño de Alí, volver a entrar en el vientre de la madre y volver a nacer por segunda vez? Siendo un hombre estudiado, abuelita,
siendo un hombre para muchos, un noble, alguien letrado, pero no tenía revelación. ¿Y sabes quién le puede dar revelación a un rico? Un rico con revelación. Y esos son ustedes. Cuando usted le pregunte, mira, ¿cómo has hecho tanto dinero en estos tiempos? Si yo he vendido todas mis empresas. Y esa es la oportunidad para que usted le diga, necesitamos que inviertas en el reino. Con la inversión de tu dinero, ya verás que Dios va a proteger todos tus bienes en el nombre de Jesús. Creo que cada uno de nosotros debe entender la posición que tenemos dentro del cuerpo de Cristo. Y que en el nombre de Jesús aprendamos a invertir lo mejor de nosotros en la gente más necesitada. Yo regresé de varios países y, como lo dije semanas atrás, en cada país que llegaba, inmediatamente al terminar la reunión, cuando decía que era venezolano, que venía de la tierra que fluye leche y miel, que Venezuela está viviendo los mejores momentos de su vida y que vine para darle buenas noticias, la gente al final se me acercaba y me decía, ¿cómo está Venezuela? Los venezolanos eran los que se me acercaban y me hacían la rueda de pescado, que dijo mi abuelo. Inmediatamente abordaban a mi esposa y me abordaban a mí, ¿cómo está Venezuela? Maracucho, de Ciudad Bolívar, de Valencia, de Barquisimeto, de todas partes. Llegamos a un hotel a Panamá, el que estaba en la recepción, venezolano. El que estaba en el restaurante, venezolano. Inmediatamente cuando nos veían el acento, que yo hablo es más, me costó hablar venezolano cuando llegué, o español, porque el tiempo que duré por allá se me olvidó el idioma y todo. La gente una vez veía el acento y me decía, es guaro, decían de una vez, lo que conocían que uno es de aquí, pues. Inmediatamente me preguntaban y me decían, ¿usted cree que eso puede cambiar? Yo le decía, claro que sí. Si es que a nosotros nos ha ido muy bien. Yo estoy haciendo un edificio y no me ha faltado nada. Estaba comprando una losacera 1 millón y ahorita vale 50 millones. Y estoy en eso, lo estoy comprando, me hace falta. Pero no hemos detenido, ¿verdad? Porque, ¿sabes qué, hermano? Este auditorio se está haciendo para la gente pobre. Y cuando digo pobre, lo estoy diciendo en el buen sentido de la palabra. Vamos a enseñar a la gente que vamos a ganar que nuestro Dios es poderoso para bendecirnos. Y que cuando lleguen aquí y vean nuestro auditorio y vean los salones de los niños y vean el ambiente, ellos puedan decir, wow, aquí está Dios. Y que a través de nuestros hechos la gente pueda entender que Dios está con nosotros y así los vamos a alcanzar en el nombre de Jesús. Quiero que le demos un fuerte aplauso al Señor. No hubo uno que no me dijera que orara por ellos. Y llorando me decían, queremos volver a nuestra tierra. La gente se quiere ir del país. Y quiero decirle esto, porque es la gente que nos va a ver. ¿Te quieres ir del país? ¿Estás dispuesto a trabajar 18 horas al día? ¿Dispuesto a tener 3 trabajos? ¿Estás dispuesto a pasar noches de desvelo en trabajos? ¿Estás dispuesto a dormir solo en un cuarto y llorar todas las noches por tu familia, por tus hijos? ¿Estás dispuesto a ir a otra nación donde te traten mal y te señalen como venezolano? Todo esto lo pasan los extranjeros. Con todo mi corazón, hermano, con todo mi corazón, siempre que mi esposa y yo viajamos, siempre decimos, nada como nuestra tierra. Apenas llegamos a Venezuela y wow, este es otro ambiente, nos sentimos, bueno, como pues en el agua. ¿Por qué? Porque todavía vamos para que mi abuela y todavía le quedan lentejas. Porque vamos para cualquiera de nuestros familiares y cualquiera nos puede dar quinchoncho o nos puede una auyamita con mantequilla. De Venezuela, hermano, es la tierra que fluye leche y miel. Y escúcheme, ricos de estos tiempos, Dios nos ha llamado para hacer testimonio en esta nación. Nos vamos a mantener y nos vamos a quedar aquí creyendo que Dios nos va a bendecir en la tierra que juró a nuestros padres en el nombre de Dios.
unos días atrás, cuando el Señor me dio un mensaje sobre los 12 espías, donde el Señor se molestó pues de esa gente negativa que prefirió ver situación país que las grandes bendiciones de aquellas uvas gigantescas. Solamente esas uvas daban veracidad de que Dios estaba en ese lugar, de que la bendición de Dios estaba en esa tierra, que esa era la tierra que fluía leche y miel. Pero de 12 personas, 10 lograron influenciar a todo un pueblo diciendo: no, ahí están unos gigantes, los gigantes de Aná, que somos como hormigas delante de ellos. Y Dios se molestó, porque usted sabe que Dios se molesta cuando la gente no le cree. ¿Hasta cuándo no me van a creer? Y empezó a hablar de algunas series de milagros que hizo con el pueblo de Israel. Y le dijo al Señor, Josué y Caleb, le dijo: si ellos no creen, yo los voy a acabar a toditos y le voy a dar gente más fuerte que ellos. Inmediatamente Josué dijo: Dios mío, Señor, no hagas eso. ¿Qué va a decir la gente que está confiando en ti? ¿Qué van a decir los venezolanos que todavía tienen esperanza en esta nación? Que acabaste con esta tierra. Aquí estamos tus hijos, Señor. Y ese debe ser nuestro clamor, muchachos. Escúcheme, esto se va a poner tan bueno, que no vamos a dar abasto, que dijo mi abuelita. Dios nos va a bendecir sobrenaturalmente en esta nación. Escúcheme. Y lo voy a profetizar en el nombre de Jesús. Va a venir mucha gente de otras naciones, de las naciones donde muchos venezolanos se han ido. Van a venir de esas naciones a trabajar en nuestra tierra. Y escúcheme, vamos a tratar esa gente con lo mejor de nosotros. No vamos a demostrar lo mismo que han hecho con muchos de nuestros hermanos venezolanos en otras naciones. En el nombre de Jesús, quiero que levante su mano. Señor, no solo mis hijos que están aquí, sino la gente que me está viendo y va a escuchar este mensaje. Creo en el nombre de Jesús que estos son los tiempos donde Dios está levantando gente poderosa y de influencia en esta nación. Y que en el nombre de Jesús, Señor, sé que los que están aquí en esta nación, a cada uno de ustedes lo va a poner en el camino. Y ustedes van a hacer como Él hizo con Zaqueo, como Él hizo con Nicodemo, como Él hizo con los nobles de aquel tiempo. Se convirtieron a su ministerio y fueron inversionistas del reino en el nombre de Jesús. Por eso los bendigo con todo mi corazón. Y yo, Hugo Mendoza, sigue creyendo en esta nación. En el nombre de Jesús, amén y amén. Los bendigo.